Bueno, hoy quiero compartir un mensaje que para mí es muy importante hacerlo. Hace algunas semanas atrás, Dios nos permitió a mi esposa y a mí cumplir 36 años de matrimonio. Que pareciera que se han ido volando, ¿verdad? Pero déjenme decirles que han sido 36 años de matrimonio. Y que durante ese tiempo, durante esas 36 aniversarios, hemos vivido de todo. Momentos buenos, momentos difíciles, momentos de incertidumbre, momentos de tristeza. Yo puedo casi asegurar, y luego le digo casi asegurar en un 99.9%, porque pudiera darse el caso, ¿verdad? Que alguien se levante aquí que diga sí. Pero yo puedo asegurar que no hay matrimonio perfecto. Que no hay matrimonios sin dificultades, sin problemas. Amén. A menos los que apenas tienen 2 días de casados pueden decir que sí. Pero aquí no hay, ¿verdad? Pero la verdad es que el Señor ha sido bueno. Han sido 36 años de experiencias de todo tipo. Y pensando en ello, recordaba de cómo nuestra familia ha estado involucrada en este proceso de estos 36 años. Por ejemplo, cuando cumplimos 15 años de casados, aún nos encontrábamos en México. Fabiola tenía 12 años de edad, David Jr. tenía 8 años y pensábamos que ese sería nuestro plan de vida permanente. Seguir ahí en esa ciudad donde nos encontrábamos, vivir en esa ciudad, continuar lo que estábamos haciendo, pero todo cambia. Y a los 20 años de casados, nuestros hijos estaban ya estudiando aquí en los Estados Unidos, decidiendo su carrera universitaria. A los 25 años de nuestro matrimonio, ya estudiando la universidad de ellos, pero aún solteros, seguíamos disfrutando de salidas en familia. Yo recuerdo que era nuestra costumbre salir a conocer los diferentes cafés locales que había aquí en la ciudad. Y nos íbamos los viernes en la tarde a cafecear, a platicar, y esas eran nuestras salidas, y salíamos también a otros lugares. Todavía no estaban los intrusos, ¿verdad? Era solamente la familia. Ya nuestros hijos adultos estudiando una carrera universitaria. De pronto, a los 30 años de casados, nuestra hija ya está comprometida. Iba a decir infeliz, pero no. Nuestro hijo, me acuerdo que nos bombardeó ahí en Hermosillo llegando, nos habían invitado a predicar y me aguadeó ese fin de semana. Nuestra hija comprometida. 2 años más tarde, a los 32 años de casados nosotros, nuestro hijo se compromete y también contrae matrimonio. Hoy a los 36 años de matrimonio estamos con 3 preciosos nietos. La primogénita, la firme y cuadrada Gia. El segundo, Tiago, un niño amoroso. Y Ari, que ha venido a llenar la casa de risas. Yo no puedo darle el biberón porque no come y se la lleva riéndose nada más. Hoy por hoy puedo decirles que solamente ha sido por la gracia de Dios que estamos aquí. Porque ciertamente hemos vivido experiencias de todo tipo. A veces como padres quisiéramos tener el control de la felicidad de nuestra familia. Pero eso será muy difícil. Porque no podremos evitar lo contrario, porque la realidad es que nuestros hijos y nosotros mismos vamos a pasar por pruebas difíciles. Pero en medio de todo eso hemos decidido confiar en Dios y no dejar que nuestros labios dejen de adorarle. Y el tema de hoy, yo espero que hayan hecho la imagen porque no me la pasaron, chicos, es saber esperar.
Diana, tú sigues siendo la responsable de estar checando las imágenes, ¿eh? Así que si no me las pasan a mí, por lo menos tú tienes que darle el bobo. Saber esperar. Hay ocasiones que hay pasajes en la Biblia que toman mucho más peso, sobre todo cuando estamos pasando por una situación en donde esta cita nos está hablando, ¿verdad? A nosotros mismos. Y este pasaje que yo quiero compartir a continuación es precisamente como el Señor me estuvo hablando antes de estar tecleando este pasaje a mí yo, a David Palazuelos, no al pastor, a mí como padre, a mí como esposo. Un hombre de carne y hueso, común y corriente, más corriente que común, con debilidades, con situaciones y experiencias que me han marcado durante toda mi vida, que he pasado por pruebas, que estoy pasando por pruebas y que estoy seguro que seguiré pasando por pruebas. Porque esa es una garantía mientras nosotros estemos en este mundo. Vamos a pasar por pruebas. Pero que igual como a mí este pasaje me habló, yo espero que a ti también te hable hoy. A ti como padre. Y no estoy hablando en género, ¿verdad? Porque yo entiendo que hay mujeres que son mujeres solteras, que son madres solteras. Y que de igual manera tienen una responsabilidad también para con sus hijos. Así que este mensaje yo primeramente me lo compartí a mí mismo. Dios me habló por medio de este mensaje a mí mismo. Así que aunque me ven aquí parado, yo estoy sentado ahí a un lado de mi esposa escuchando lo que Dios nos tiene preparado para nosotros este día. Todos conocemos la historia del personaje del cual hoy hablaremos. Yo te haría una pregunta. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando yo te digo que vamos a hablar de Job? Una persona que está pasando por una agonía, una persona que está sufriendo, que su cuerpo físico se encuentra lacerado y que se está rascando con un tizón. Yo no sé qué te viene a la mente, pero yo estoy seguro que automáticamente cuando hablamos de que vamos a hablar de Job, inmediatamente hablamos de dolor, ¿verdad? De dolor, de un sufrimiento. Pero hay partes de la historia de Job que pareciera que de repente se nos pasa. Yo no sé si que tú has ido al cine y dices tú, ay, quiero ver la película desde el principio, pero de repente tu esposa te dice, vete por las palomitas y la soda antes de entrar al cine. Y vas por las palomitas y las sodas, hiciste un colón y cuando llegas ya se te pasaron 10 minutos de la película. Y no viste el principio. A veces sucede también así con los personajes bíblicos. Nos enfocamos muchas veces en la médula del libro que vamos a leer y nos descuidamos a veces de los primeros capítulos que de alguna manera tienen algo muy importante que decirnos. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en esta ocasión sobre Job. Este capítulo que vamos a leer a continuación nos hacen ver por qué Job era como era. Acompáñame a Job, capítulo 1, versículo del 1 al 5, por favor. Dice la palabra de la siguiente manera: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A ese hombre le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del oriente. Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba.
Y levantándose temprano, ¿cuándo? Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job decía, quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y termina este versículo diciendo, el versículo 5, diciendo, Job siempre hacía así. Si hay un libro que nos enseña la fragilidad de nuestra humanidad y cómo ésta sucumbe ante circunstancias inesperadas que de pronto puedan surgir en nuestra vida, es el libro de Job. Pero es importante ver precisamente eso. Job no era un superhombre, no era alguien que venía de otro planeta, era un mortal como tú y como yo. Eso sí, estos versículos que acabamos de leer, dice que era una persona muy prudente, muy sabia, muy diligente. Eso es lo que nos hace ver, ¿verdad? Primeramente estos versículos. Y Job es un referente conocido por su paciencia. De hecho, el Nuevo Testamento en el libro de Santiago así nos lo dice. Santiago 5:11 dice, miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron. Han oído de la paciencia de Job y han visto el resultado del proceder del Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Vamos a desglosar estos primeros 5 versículos que vimos hoy, versículo por versículo, para conocer precisamente por qué Job era quien era. Job 1:1 dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Y describe, aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Los calificativos que usa el autor para describir a Job definitivamente son contundentes. Y nos describe precisamente la integridad de ese hombre. Yo anduve buscando diferentes versiones cuando estaba yo elaborando este sermón y la Nueva Traducción Viviente dice de absoluta integridad. La traducción al lenguaje actual dice muy bueno y honrado sin torceduras. En la Reina Valera en 1960 se va más arriba todavía y dice un hombre perfecto y recto. Voy a ver si se pueden por favor detener un poquito en su movimiento. Veo mucho movimiento. Vamos a comenzar a vender pañales para que puedan durar un poquito más aquí adentro. Y estas cualidades nos muestran a alguien a quien no se le puede encontrar algo por lo cual descalificarlo. Una de las cosas que dice Pablo precisamente cuando dice el que quiere diaconado, el que quiere ser de alguna manera ser parte del liderazgo, buena cosa desea, ¿verdad? Pero dice que una de las cualidades que tiene que tener precisamente alguien que quiere ser parte del liderazgo es que debe de ser una persona al cual no se le encuentre tacha, ningún reproche, que no pueda ser señalado por alguien. Porque es importante el tener buen testimonio para con los demás. Y Job, precisamente según todos estos calificativos que nos describen estas diferentes traducciones, dice que era un hombre intachable, perfecto, honrado, de absoluta integridad. Y estas cualidades nos muestran eso. Temeroso de Dios, y termina diciendo este versículo, temeroso de Dios y apartado del mal. Otra versión dice, Job siempre obedecía a Dios en todo y evitaba lo malo. Quiero hacerte un paréntesis en esto último. Su temor reverente llevaba a Job a vivir en obediencia a Dios siempre. Y a veces nosotros pensamos que la única forma para que nosotros podamos mantenernos apartados del mal, fuera del pecado y vivir en la voluntad de Dios es aislarnos totalmente de este mundo.
Evitar todo lo posible tener contacto con Él, mantenernos en oración constante, leyendo la palabra, escuchando podcasts de sermones de diferentes predicadores 24/7, ayunando, cantando salmos, de manera que podamos evitar todos los peligros habidos y por haber, para que se filtre algún mal pensamiento en nosotros y que no ofenda a Dios con ello. A veces es nuestra postura, ¿verdad? Y si ustedes piensan que es necesario vivir como un monje aislado de todo para vivir íntegramente delante de Dios, Job nos muestra lo contrario. Porque los siguientes versículos nos dejan ver la dinámica que Job tenía día a día. Job 1:2 dice: le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y les voy a hacer una pregunta a ustedes, padres. ¿Quién puede mantenerse en una meditación total, orando y reflexionando en la palabra y adorando todo el tiempo, con 10 hijos en casa y con su esposa? Seamos sinceros. Es difícil. La verdad es que no creo que Job pudiera estar aislado mucho tiempo en esa dinámica familiar. Y la otra cosa es que fuera de su casa, la cosa ahora era aún más difícil. Porque Job 1:3 nos muestra que Job era el dueño. Dice Job 1:3, su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas, muchísima servidumbre. Y aparte, él era el hombre más grande, más poderoso de toda esa región del oriente. Amén. Estos 3 primeros versículos nos muestran cómo era Job por dentro y cómo podía ser su dinámica también por fuera. Era una persona intachable, íntegra, recta, sin falta alguna, temerosa de Dios, apartado del mal, pero también cabeza de hogar de una familia de 10 hijos. Y además era un próspero y ocupado hombre de negocios. Amén. En otras palabras, Job no andaba de ocioso. Tenía muchas cosas por hacer. En su granja tenía entre 12,000 a 15,000 animales. Y además muchísima servidumbre. ¿Se imaginan ustedes cuántas personas trabajaban para él? Y los problemas diarios que él tenía que resolver o tenía que enfrentar precisamente al tener tantos empleados. ¿Cuántas broncas tienes tú por tener un negocio? ¿Cuántos dolores de cabeza te producen un negocio con 20, 30 personas? Algunos, ¿verdad? ¿Te imaginas a Job, que era el hombre más poderoso de esa región, más importante de esa región, con más influencia en esa región? Yo quiero que ustedes estén conscientes, como lo dije desde un principio, que yo me estoy predicando a mí mismo primero. Porque esta historia comienza enseñándonos que no importa cuán grande sea nuestra familia o qué tan grande sea tu carga de trabajo o demandante sea tu oficio, que ese es el caso que nos muestra Job, aún así se puede ser un hombre intachable, de absoluta integridad, apartados del pecado y siempre obedeciendo a Dios. Ay, amén. Ahorita las esposas van a empezar a ver varias costillas rotas de los hombres. Y cuando dice que él llegó a ser la persona más importante de todo el oriente, yo puedo sacar en conclusión que él era excelente en todo lo que hacía. En otras palabras, nada lo hacía desbaratadamente. O como decimos nosotros en el norte, al bravazo. ¿Verdad?
No, sino que era diligente en todo lo que hacía. Otra cosa que puedo deducir es que él llegó a ser fuertemente próspero sin descuidar a su familia. Este texto me hace ver que quizás los hijos ya estaban en edad adulta o que estaban ya casados o vivían de una manera independiente y que sus 3 hijas aún eran solteras y vivían con él. Pero que se había preocupado por inculcarles buenos hábitos y sobre todo la unidad entre ellos. Dice Job 1:4. Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno e invitaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Eso nos deja ver que Job les había enseñado la importancia de la familia. El pasaje dice que ellos acostumbraban a juntarse para convivir y lo hacían también siendo cada uno de ellos anfitriones por turno. Amén. Ahora tú me vas a recibir en tu casa, ahora vamos a recibir la casa de Raúl y después la casa de Federico y después la casa de acá y todo por turno. Los 7 varones se administraban precisamente para cada uno de ellos ser los anfitriones en diferentes celebraciones. Eso nos muestra unidad, ¿verdad? Porque a veces es que mi esposa no quiere recibirlos. O sabes que es mucha bronca para recibirlos en esta ocasión. ¿Por qué no las pasamos al turno a fulanito de tal? No, cada uno de ellos por turno recibían. Y no solamente eso, sino que también mandaban a invitar a sus hermanas. En el original la palabra invitar es mandar a buscar a sus hermanas, lo cual significa que querían que sus hermanas no se perdieran las celebraciones y no se perdieran las reuniones. Era algo intencional. Inculcarles buenos hábitos a nuestros hijos nos va a demandar paciencia, constancia e intencionalidad de parte de nosotros como padres. Nada de lo que forma el carácter de nuestros hijos se forma de la noche a la mañana de manera espontánea. Son un producto de nuestra constancia como padres. Amén. Y Job nos está mostrando que eso es lo que le había inculcado a sus hijos. El buen hábito de ser buenos anfitriones, de crear unidad entre ellos, de inculcarles la importancia de la familia, el amor entre ellos. Eso es un trabajo de enseñanza diaria. El ver en tus hijos unidad, respeto a los demás, empatía con otros, valorar lo que tú les das, esforzarse por las cosas y de igual manera enseñarles que hay cosas que no son opcionales, el practicarlas día con día en nuestra casa. Miren, eso yo siempre se los he dicho a los padres. Hay cosas que mientras que nuestros hijos vivan bajo nuestro techo y bajo nuestro cuidado, no son opcionales. El respetar un hogar cristiano, el entender que hay reglas en un hogar cristiano, el entender que ese hogar cristiano se somete a la obediencia a Dios primeramente en obediencia a Dios. Nosotros le estamos mostrando amor a nuestros hijos cuando nosotros estamos respetando primeramente lo que Dios nos pide que hagamos, porque eso de alguna manera le va a servir como una referencia correcta en su estilo de vida a ellos. Dice la palabra que la necedad está ligada al corazón del muchacho, ¿verdad? Y hay cosas que no podemos nosotros poner en libertad al muchacho para que él decida. El Señor nos ha puesto a nosotros como padres para ser buenos consejeros de ellos, buenos instructores de ellos. Aplicar una corrección temprana con amor. Y hay cosas que no son opcionales. Yo le decía a mis hijos, hay 2 cosas que ustedes no tienen opción de decidir. El ir a la iglesia no es opcional. Y no éramos pastores, ahora que fuimos pastores, peor era la cosa. El ir a la iglesia no es opcional, ni tampoco el estudiar y ser buenos estudiantes. Eso no es opcional. Eso de alguna manera nos enseña a nosotros como padres que nosotros tenemos que desarrollar una instrucción pedagógica de todos los días. Es normal que de pronto nos podamos sentir cansados, fatigados y hasta frustrados con deseos de tirar la toalla.
¿Cuántas veces le he dicho a mi hijo que haga eso y no lo hace? ¿Cuántas veces le he dicho a mi hijo que cuando pase por las personas adultas salude, que tenga educación, que tenga respeto de las personas adultas y no lo hace? Vuélveselo a decir. Vuélveselo a decir. ¿Cuántas veces le he dicho a mi hijo que valore las cosas que nosotros le damos porque se lo damos con sacrificio? Vuélveselo a decir, vuélveselo a decir. ¿Cuántas veces le he dicho a mi hijo que participe en los quehaceres del hogar? Que nosotros somos también parte de la dinámica del hogar, que él tiene que ayudarnos a limpiar la casa, que él tiene que ayudarnos a hacer su cuarto. Vuélveselo a decir. Mira, mi esposa era la que hacía eso, ¿no? Pero ella tenía un rol de tareas diarias en nuestra casa. Lavar los trastes, aspirar las alfombras, limpiar los cuartos, limpiar los baños, de toda la semana. Y en ese rol también estaba el papá de la casa. Había días que me tocaba lavar los trastes, había días que me tocaba aspirar, había días que me tocaba lavar un baño. ¿Por qué? Porque nuestros hijos primeramente nos tienen que ver a nosotros. Está haciendo medio frío, ¿verdad? ¿Por qué no le bajas al aire? Está haciendo, no, es broma, David. Es broma. Porque veo como 20 personas que se están derritiendo. Miren lo que dice Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 dice: no nos cansemos de hacer el bien. Aconsejar a tu hijo, instruir a tu hijo, ¿es algo bueno? Claro que es algo bueno. ¿Les va a gustar? Muy seguramente no les va a gustar una buena instrucción, pero es necesaria. Y no te canses de hacerlo. No le aflojes, porque a su tiempo, si tú no te desmayas, si tú no te rajas, a su tiempo vas a ver cambios. Amén. Y volviendo a Job, había sido tan efectiva la enseñanza de Job hacia sus hijos que incluso él ya no tenía que andar detrás de ellos. A veces nuestros hijos hacen las cosas mientras nosotros lo estamos mirando. Ay, es que mi papá me dijo que no hablara de esa manera. Ay, es que mi papá me dijo que no viera estos programas mientras estamos con ellos. Pero cuando salimos, quién sabe, ¿verdad? Pero Job había sido tan implícito, se puede decir, en la enseñanza y la instrucción de sus hijos, que él ya no tenía que estar con ellos. De hecho, el capítulo 1, en el versículo 18, nos dice que cuando el techo cayó sobre sus hijos, donde todos ellos murieron, estaban ellos reunidos en un convivio en la casa de la mayor de los hermanos. Todos estaban menos Job y su esposa. ¿Eso qué quiere decir? Que ya lo hacían de una manera habitual. Era una dinámica entre los hermanos, el buscarse mutuamente, el tener una comunicación familiar. Y padres que están aquí, y también a David que está sentado al lado de mi esposa, a mí yo. Debemos de tener mucho cuidado de no caer en la trampa de solamente enfocarnos en inculcar buenos hábitos a nuestros hijos, los cuales son buenos, no me malentienda, de respeto, de educación, pero que solamente son verificables externamente, y caer en el descuido de olvidarnos de la formación del carácter interior de ellos. Y respecto a esto, yo escuché una ilustración de una persona que había construido una hermosa casa a las afueras de un pueblo. Él había edificado una hermosa casa, una hermosa residencia. Y en medio del jardín de esa residencia había plantado un hermoso árbol de manzanas. Y él pensó, dijo, voy a hacer una gran fiesta, una gran celebración para que todas las personas vengan a conocer mi nuevo hogar y que también vengan a conocer este hermoso árbol de manzana que está plantado en el jardín central de la casa. Y no solamente estaba hermoso el árbol de manzana, sino que le puso todavía esos foquitos que alusan ese árbol, porque ese árbol se veía espectacular.
Y al llegar casi el tiempo en que él iba a hacer esa celebración, se dio cuenta de que ese árbol no tenía manzanas. Y dijo: yo no voy a dejar que este árbol me haga quedar mal delante de mis amistades. Y en lugar de preocuparse cuál era la razón por la cual ese árbol tan bonito, tan espectacular, no estaba dando fruto, siendo que era la temporada en que comúnmente ese árbol debía estar lleno de manzanas, ver si había un problema de plaga en las hojas, ver si había necesidad quizás de humedad en el suelo, quizás había una enfermedad en las raíces. En lugar de preocuparse cuál es la razón por la cual ese árbol no estaba dando fruto, se le hizo más fácil ir al Fry's o al Safeway, para que no me regañe Martín, y comprar 5 docenas de las manzanas más bonitas, más vistosas, más grandes. Y fue a la ferretería Leis o al Home Depot, agarró un carrete de nylon, agarró una escalera y comenzó a colgarle las manzanas a ese árbol tan espectacular. De manera que cuando llegó la fiesta, donde todas sus amistades vinieron a conocer su casa, el protagonista principal, porque se veía espectacular, fue el árbol de manzanas. ¡Wow! ¡Qué hermosa está tu casa! Pero qué hermoso está ese manzano que está en el jardín central de tu casa. Pero solamente él sabía que esos frutos no le pertenecían a ese árbol. Y esa es una triste realidad de nuestra práctica como padres. A veces nosotros nos pasamos colgándole frutos a nuestros hijos para que se vean bien ante los demás, pero que en realidad no son frutos de ellos. Y al final esos frutos se van a secar y no van a permanecer. Porque nos preocupamos más en cómo ellos se vean por fuera que poner atención en lo que ellos están pasando por dentro, que no les permite estar saludables. Amén. Me estoy hablando a mí mismo. Hay cosas que definitivamente a nuestros hijos no les permiten que se desarrollen y que estén dando el fruto que Dios quiere que den. Pero a veces en nuestra negligencia como padres se nos hace más fácil colgarle frutos para que las demás gente lo vean y que piensen que no está pasando nada. Y es irónico que un hombre como Job nos hable de su manera de accionar ante esta realidad. Job 1:5 dice: cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose temprano ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y termina diciendo: Job siempre lo hacía así. Job tenía bien claro que ser el papá de esos 10 hijos le daba una responsabilidad de ser el sacerdote y guardián de su casa. Job sabía que Dios le pediría cuentas del corazón de cada uno de ellos, y tenía bien claro que por más que él les hubiera inculcado buenos hábitos, ellos no estaban vacunados contra el pecado. Y entendía también que interceder por sus hijos era su principal prioridad. Y este versículo 5 es a lo que yo le llamo una paternidad responsable. El texto dice que una vez que terminaba el fin de semana, lleno de festejo, de alboroto, de convivencia entre los hijos y sus hermanas, él enviaba a buscarlos y los santificaba. En otras palabras, no era opcional de que ellos se presentaran, él enviaba a buscarlos. Él los mandaba a traer.
Eso significa una acción de parte de él como padre. Era responsabilidad de Job tener a sus 10 hijos ahí. Y continúa diciendo ese versículo: y levantándose temprano, ofrecía holocausto por el número de todos ellos. Esto nos dice realmente quién era ese hombre llamado Job, para el cual era evidente que su prioridad principal era madrugar para interceder por cada uno de sus hijos. 10 hijos. En otras palabras, las broncas que generarían los 7,000 ovejas, las 3,000 camellos, las 500 yuntas de bueyes, las 500 asnas y un enorme de grupo de gente que trabajaba para él, todo eso podía esperar. Él decía: lo importante para mí hoy es levantarme temprano y ver el corazón de mis hijos e interceder por ellos y elevar plegarias al cielo por cada uno de ellos, no sea que su conducta haya ofendido a Dios. Y Job tenía 10 hijos y era una persona ocupada, importante, pero que priorizaba su responsabilidad como padre, intercedía por cada uno, porque él como padre conocía las necesidades de cada uno de sus hijos. ¿Cuántos de aquí tienen 5 hijos o 4 hijos o 3 hijos? Cada uno de nuestros hijos son diferentes. Yo tengo 2 y los 2 son totalmente diferentes. Cada uno de nuestros hijos es diferente, con necesidades diferentes, con fortalezas diferentes, con debilidades diferentes. Y Job conocía a cada uno de sus 10 hijos. Y en base precisamente a esa cercanía que mantenía con ellos, intercedía por ellos. Señor, tú sabes que este hijo mío necesita que tú trabajes más en esta área con él. Señor, tú sabes que este hijo necesita esto de parte tuya. Yo estoy seguro que Job invertía tiempo en ese holocausto diario que ofrecía delante de Dios. Un lema que estuvo por mucho tiempo de moda que decía: no importa la cantidad, importa la calidad. ¿Recuerdan que decían eso? Y muchos padres usamos eso como excusa para darle la migaja a nuestros hijos, para darle las obras a nuestros hijos. Lo importante no es la cantidad, es la calidad. Y eso nos hacía sentir bien. Pero aquí Job nos enseña que a pesar de que él era una persona súper ocupada, importante, se daba tiempo para hacer su trabajo como cabeza de hogar y como sacerdote. Y qué importante es tener eso en cuenta. Porque a veces nosotros decimos que estoy súper ocupado, vieja. Tú hazlo, tú ora por ellos. Es que yo vengo cansado. Es que tú no sabes la carrilla que yo me llevo desde que salgo de aquí. Es que acá, es que acullá. Pero esto me confronta a mí. ¿Quién soy yo al lado de este hombre? Nadie. ¿Qué tan ocupado yo pudiera estar que lo que estaba este hombre? Como padre, Job estaba previniendo las posibles luchas que sus hijos enfrentarían y desde ya estaba peleando por ellos. Y para rematar, el versículo 5 termina diciendo: y Job siempre hacía así. En otras palabras, no lo hacía de vez en cuando su conciencia le retumbaba, o después de un sermón donde el pastor nos pisó los callos. Era un hábito continuo en él. Y déjame decirte, claro, para serte honesto, esa palabra siempre a mí me incomodó. A mí me incomodó.
Siempre. ¿Cómo es posible que siempre un hombre tan ocupado como Job, tan importante, con tanta influencia y con tanta ocupación y con tantas cosas que hacer, siempre lo hacía así? Y me fui a diferentes versiones de la Biblia para ver si cambiaba. Dije, a lo mejor esta nueva Biblia de las Américas está exagerando. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando me fui a la Reina Valera y dice, de esta manera hacía Job todos los días? En la NTV dice, esta era una práctica habitual de Job. En la traducción al lenguaje actual, para Job, esta era una costumbre de todos los días. En la Nueva Versión Internacional, para Job, esta era una costumbre cotidiana. Ya no me pude sacar la vuelta. El mensaje es claro. Somos llamados a perseverar en la oración, a ser constantes, intercediendo por nuestros hijos y por nuestra casa. ¿Hasta cuándo? Bueno, este pasaje no nos dice que solamente Job lo hacía por los hijos de 18 años para abajo. No nos lo dice. Porque nuestro trabajo como sacerdotal, como padres, no termina nunca. Pueden estar nuestros hijos ya bigotones, aunque algunos son lampiños, les salen más bigotes a las mujeres. Pueden estar nuestros hijos bigotones, pueden haber ya salido de nuestra casa también casados. Pero todavía hay una responsabilidad nuestra como sacerdotes. Todavía hay una responsabilidad nuestra como sacerdotes. Nuestro papel, padres, siempre va a estar presente. Ciertamente nuestro rol cambia y sufre una metamorfosis. Es como cuando tú quieres enseñarle a tu hijo a jugar soccer. Al principio tú vas a estar dentro del campo, ¿verdad? Enseñándole las técnicas, enseñando cuál es la manera y cómo le debe de pegar al balón. Y va a llegar el momento donde tú vas a tener que dar un paso atrás y sentarte en la banquilla quizás del director técnico para dejar que tu hijo comience a accionar todos los consejos que tú les has dado. Y después, con el tiempo, va a llegar el momento en que ni siquiera vas a estar en ese banquillo de director técnico, sino que vas a tener que estar en las gradas. Vas a tener que dar otro paso atrás. Porque tus hijos están creciendo. Tus hijos están en otra etapa. Y automáticamente tú tienes que dejar que ellos comiencen a tomar sus propias decisiones. Pero no significa que tú vas a estar ausente como padre. Desde las gradas tú también le vas a gritar y le vas a porrear. Desde las gradas, si tu hijo comete una falta, comete algo indebido, va a voltear hacia ti inmediatamente y tú le vas a decir, ¿sabes qué, hijo? La estás regando, estás haciendo esto. Le vas a seguir instruyendo, lo vas a seguir afirmando. Pero ya desde las gradas, y si Él te permite, quizás vas a tener que poder hacer otro acercamiento. Nuevamente en el campo, pero solamente si Él te llama. Amén. Pero tú vas a seguir estando al pendiente de ellos. Que ellos vean que tus ojos están puestos todavía con ellos. Que no los has abandonado. Que es tiempo de que pongan en acción lo aprendido. Que se van a equivocar. Que van a cometer faltas. Pero que tú puedas decirles, yo estoy aquí, hijos. Yo estoy aquí cuando ustedes lo necesiten. Cambia el rol. Sufre cambios, pero seguimos siendo nosotros sacerdotes y guardianes también. Como creyentes tenemos 3 garantías. Una garantía es que tú puedes tener la certeza de que vas a morir y que tienes vida eterna con el Señor. ¿Cuántos tienen esa garantía? Otra garantía también es que tú puedes tener la certeza de que Dios mismo habita en ti por medio del Espíritu Santo. Y otra garantía también es que todos los hijos de Dios vamos a pasar por pruebas y vamos a experimentar dolor y sufrimiento.
tal y como lo sufrió Job, siendo un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Intachable y un buen padre. La pregunta aquí es, ¿cómo responderás tú en el momento de la aflicción? ¿Dónde buscarás refugio en medio del dolor? ¿Buscarás culpables de tu sufrimiento o le reclamarás a Dios por ello? En ese mismo capítulo 1 del versículo 13 al 22 se comienza a relatar la prueba más grande que todo ser humano puede experimentar, sobre todo nosotros como padres. Cuando comienzan a llegar los mensajeros a darle a Job las malas noticias. El primer mensajero dijo: vinieron unos forajidos y nos atacaron y se llevaron los bueyes y los asnos y mataron a los criados a filo de espada. Al terminar vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo y consumió a las ovejas y a los criados. Todavía estaba hablando cuando llegó otro y dijo: unos ladrones se apoderaron de los camellos y se los llevaron y mataron a todos los criados. Pero quizás la noticia más triste que recibió Job fue del cuarto mensajero, cuando dijo Job: tus hijos y tus hijas estaban celebrando un banquete en la casa del hermano mayor, cuando de pronto la casa se derribó a causa de un fuerte viento y todos murieron. ¿Cómo hubieras reaccionado tú? ¿Cómo reaccionó Job ante esto? Este hombre de carne y hueso como tú y como yo hizo lo siguiente, y que nos queda como una enseñanza para ti y para mí. Job 1, versículo del 20 al 22 dice: entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y postrándose en tierra, ¿qué hizo? Adoró. Entonces, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Y el siguiente versículo dice: en todo esto. ¿Y sabes qué es en todo eso? En todo lo que había sucedido, en todo lo que había experimentado, en todas las malas noticias que había recibido, Job no pecó ni culpó a Dios. Y como lo dije al inicio, él no era un superhombre, no era otro de otro planeta. Él simplemente reflejaba ser el hombre íntegro en su interior, que se describe en el versículo 1 que leímos. En otras palabras, la reacción de este versículo 22 es el resultado de un carácter interno en él. Cuando Satanás apretó a Job, de su interior solamente salió lo que él tenía: solidez, firmeza, temor a Dios, integridad. La medalla que se la lleva un atleta no es por haber corrido la última milla, es el resultado de toda una vida de sacrificio, de entrega, de compromiso, de constancia, de perseverancia. No es la última milla la que realmente te dice que tú eres un vencedor, es todo lo que está detrás de eso. Y Job pudo hacerle frente a esas dificultades porque por años solamente había practicado la adoración y la obediencia a Dios. Y eso fue lo que salió cuando Satanás quiso apretarlo en medio de las dificultades y en medio de la aflicción. Sin embargo, aún siendo Job quien era, fue en medio de la prueba en donde verdaderamente Job conoció a Dios. Y déjame decirte algo: a veces nosotros solamente nos nutrimos de experiencias de otras personas, de cómo el Señor ha sacado de dificultades a otras personas, de cómo el Señor le ha dado las victorias, pero es en tu propia dificultad, en tu propia calamidad, en tu propia aflicción, donde tú vas a conocer verdaderamente a Dios. A ese Dios donde tú has depositado toda tu confianza. Ese Dios donde verdaderamente tú sientes que es el que te fortalece. Ahí en medio de una prueba personal, ahí vas a conocer a Dios. Y eso es precisamente lo que Dios dice, lo que Job nos dice en este siguiente versículo. Dice
Job 42:5. Hasta ahora solamente había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Bendito sea el nombre del Señor. De oídas te había conocido. Sabía que eres un Dios fuerte, un Dios soberano, un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que saca del pozo al que verdaderamente te busca de todo su corazón, pero nunca te había experimentado en esa área. Y es ahorita cuando estoy pasando por esta calamidad, donde todo se me ha venido como un efecto dominó, donde me siento realmente tambalear en mis emociones, donde te estoy conociendo, Dios. Va a sonar irónico, pero muchas de nuestras pruebas son el resultado de las oraciones que nosotros hacemos a nuestro Señor, nuestras oraciones contestadas. Y no es que nosotros pidamos específicamente una prueba a Dios. Yo estoy seguro de que nadie de nosotros dice: Señor, pruébame por favor, pásame por el fuego. Yo estoy seguro que nadie dice eso. Sino que le hemos pedido que forme nuestro carácter. Le hemos pedido que nos haga más dependientes de Él, que nos acerque más a Él. O quizás le hemos pedido que lo queremos conocer mejor. Y la mejor manera en que el Señor obra en nuestro carácter es a través de las pruebas. Dice Santiago: tengan por sumo gozo cuando ustedes se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia en ustedes. Pero ¿a quién le gusta pasar por pruebas? A nadie. Pero es la mejor manera de conocer a nuestro Dios. En medio de las pruebas, en medio de las dificultades, ahí conoció Job a su Dios. De oídas te conocía, pero ahora te he experimentado, te he visto en mis aflicciones. Sé quién eres ahora realmente. Cuando tú pides paciencia, ¿cómo te la da el Señor? Tomándote un cafecito en el Starbucks. Señor, hazme paciente, por favor. No. Poniéndote en situaciones en donde tu paciencia se va ejercitando. Esa es la manera como el Señor te va a ir formando en paciencia. O cuando le pedimos: Señor, yo quiero depender más de ti. Y de repente hubo un recorte de personal y a ti también te recortaron. O de repente la situación económica que está pasando, a ti también te llega. Señor, te dije que me ayudaras a depender de ti. Pues es lo que estoy haciendo. Te estoy acercando más a mí. A que dependas, a que entiendas que todo proviene de mí. Todo proviene de mí. O cuando le pedimos: Señor, ayúdame a amar a mis hermanos. Inmediatamente el Señor te pone a la persona más difícil a tu lado. Señor, te dije que precisamente porque tú necesitas desarrollar un carácter. Y necesito sacar de ti lo mejor. Por eso es que nosotros tenemos que saber que cuando nosotros le pedimos algo al Señor, dentro de eso va a haber también pruebas. Y las pruebas muchas veces son el resultado de nuestras oraciones contestadas. Señor, yo quiero servirte. Inmediatamente vienen pruebas y obstáculos para servir al Señor. ¿Sí o no? Pero yo quiero que me sirvas de todo tu corazón. Que va a ser un sacrificio, claro. Que va a ser un esfuerzo, claro. Pero yo quiero ver que verdaderamente me pones a mí en primer lugar. En primer lugar. Para servirme de todo corazón.
Como dije desde el principio, este ha sido un sermón que yo mismo me prediqué. Porque si hay algo que yo he necesitado en estos últimos años, es conocer más a Dios. Aprender a adorar a Dios en medio de las circunstancias difíciles. Porque así como sufrió Job, yo estoy seguro que muchos de nosotros, muchos de ustedes, hay cosas que de repente se pueden venir como un efecto dominó. Nosotros como familia hemos experimentado pérdidas familiares. Hemos experimentado incertidumbre. Hemos experimentado proyectos personales que se vinieron abajo. Hemos experimentado días difíciles. Pero yo creo que así como Job, la noticia más difícil la trajo el cuarto mensajero. Aunque todo ha sido difícil. Y déjenme decirles algo. Dios me conoce y ustedes me conocen y mi familia me conoce. Si hay algo que menos tengo yo es el papel de víctima. No me gusta. Pero así como Job recibió el cuarto mensaje más difícil, nosotros también hemos recibido mensajes difíciles en la familia. El hijo menor ha sido sacudido fuertemente en sus emociones, en su vida espiritual. Y déjame decirte que eso ha sido un trago amargo para nosotros. Porque tú no me vas a dejar mentir, Padre. No hay nada más difícil para nosotros que ver a nuestros hijos sufrir. No hay nada más difícil. Y el ver a un hijo sumergido en la depresión, en la tristeza, en el dolor, ha sido algo tan difícil para nosotros. Llamadas diarias, orar por él, ministrarlo. Y aún así ver que su vida espiritual está siendo puesta en prueba. Y ahorita yo estoy en las gradas. Como te dije, el papel de padre cambia. Pero yo quiero que mi hijo vea que sigo estando con él. Amén. Hace algunos días fuimos a visitarlo y le pregunté del 1 al 10 ¿cómo te sientes hoy? Yo no sé por qué, pero tengo una facilidad de que cuando hablo con una persona la hago llorar inmediatamente. Y él se me quedó viendo a los ojos y me dijo, hay veces que me levanto como si estuviera en el 6, padre, pero durante el día me siento como si estuviera en el 2. No he podido salir todavía. ¿Y sabes cuál es mi papel? Seguir esperando en Dios. Seguir esperando en Dios. Yo no quiero colgarle frutos a mi hijo que no los tiene ahorita, porque está pasando por una crisis de fe también. Pero tampoco yo no quiero que él se aleje de mí, porque la única manera en que yo lo puedo ayudar en este momento es abrazarlo, es estar en comunicación con él y que él sepa que yo estoy orando por él, orando por él. Todos vamos a pasar por momentos difíciles. Todos vamos a pasar por crisis.
Al igual que él, yo me puedo proyectar porque yo a los 20 y tantos años pasé por una crisis de fe fuerte. Fue en un tiempo donde yo estaba en mi cuarto solo, donde yo le dije al Señor, Señor, si aún hay algo en mi corazón que puede rescatar, yo te pido, Señor, que lo saques en este momento, porque me siento seco, me siento vacío. No hay nada que arda en mi interior por ti, Señor. Y yo recuerdo que esa noche el Señor escudriñó en mi corazón y sacó quizás la única lucecita que todavía brillaba, y la sacó. Y ese día fue una nueva experiencia con el Señor. El Señor me sacó del pozo de la desesperación donde me encontraba. El Señor puso mis pies sobre una peña sólida y me hizo caminar nuevamente. Y esa es mi confianza en el Señor en este momento. Te confieso que no ha sido fácil. No ha sido fácil. Como te lo dije, este es un mensaje que el Señor me lo dio a mí primeramente. Y cuando yo estaba viendo a Job, y cuando Job recibió toda esa noticia de calamidad, dice la palabra que Job se rasgó las vestiduras, se rasuró, se inclinó y le reclamó a Dios y adoró a Dios. No es fácil adorar a Dios en medio de las calamidades. No es fácil adorar a Dios en medio de las tribulaciones, en medio de las luchas. Pero me gusta lo que dice Job en el último versículo. Dice Job 19: pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Esa es mi confianza, de que mi Señor vive, de que es el que nos sostiene, de que Él es el que nos guarda, de que sus promesas son fieles y son verdaderas, y que en medio de la lucha, en medio de la batalla, en medio de la aflicción, nos fortalece para seguir adelante. Amén. Voy a pedir que te pongas sobre tus pies, por favor.